En estos momentos pedimos la intervención del contador público certificado Leobardo Meraz Barragán, vicepresidente de Apoyo a Federadas, para realizar la presentación de la siguiente ponencia. Muchas gracias, estimados amigos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un honor estar en este gran evento, ¿sí? Y me toca hacer la presentación de la tercera ponencia, ¿sí? Desde la Argentina para México, y por qué no decirlo para todo el mundo, porque seguramente nos están viendo de algún otro lugar, ¿sí? De lo que es de la doctora Laura Graciela Asifonte, espero haber dicho bien su apellido, con su ponencia denominada El liderazgo de las mujeres en compliance, ética e integridad en la lucha contra la corrupción. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su trayectoria profesional, ¿sí? La doctora Laura Graciela Asifonte es contadora pública recibida en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Dirección Estratégica de Organizaciones Públicas por la Universidad Nacional de Rosario. Es coordinadora técnica de la Comisión Nacional de Responsabilidad Social y Balance Social de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Es coordinadora técnica, coordinadora técnica del Grupo de Trabajo de Balance Social y Ambiental para Pymes del Comité de Integración Latino Europa-América, por sus siglas CILEA. Presidente de la Comisión Técnica Interamericana del Sector Público de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Capacitadora en balance social. Recibió la distinción del gobernador Tomás Cresto por la labor desempeñada en la Comisión de Responsabilidad Social y Balance Social de FACSE, otorgada por la Federación Argentina de Municipios, el Club Shalom y el Senado de la Nación Argentina. Recibió la tercera orden de mérito del 17º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas por la publicación El balance social en la rendición de cuentas locales, transparencia y responsabilidad social. Y finalmente, dentro de su extenso desarrollo profesional, es autora de publicaciones sobre balance social en publicaciones profesionales, autora y expositora de trabajos técnicos presentados en eventos nacionales e internacionales. Doctora Laura Graciela Asifonte, muchas gracias por su apoyo a este gran evento. Bienvenida sea a México por medio de estas maravillosas plataformas tecnológicas. Le cedo los micrófonos. Saludos desde México hasta la bella Argentina. Adelante. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Tengo que agradecer en primer lugar a todos los organizadores por permitirme estar este día con ustedes en la tarea no muy fácil de reemplazar a nuestra presidente de la AIC, María Clara Bogarín, quien se encuentra recuperándose de una pequeña intervención quirúrgica y a la cual le mandamos un abrazo virtual desde aquí. Mi disertación tratará de abordar la lucha contra la corrupción desde el punto de vista del compliance y el liderazgo potencial y efectivo de las mujeres en este ámbito. Una de las herramientas más utilizadas en la actualidad, yo diría que hasta que está muy de moda, es el compliance. ¿Y qué es el compliance? Bueno, ahí comenzamos con la presentación, no sé si la podrán, si la están viendo bien. Sí. Muy bien. Yo la sigo también desde aquí.
¿Qué es compliance? Bueno, compliance es un término anglosajón muy difícil de traducir en el lenguaje español, pero que se lo traduce precisamente como cumplimiento normativo. Y según la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo Española, es un modelo amplio de gestión de cumplimiento que abarca no solo los riesgos penales, sino también otras normativas, políticas internas, códigos éticos y compromisos contractuales. Sin embargo, la World Compliance Association dice que es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Es decir, le da una integralidad mayor, como si es un programa integral. ¿Por qué nos interesa tanto establecer estos programas de integralidad o de integridad? Bueno, si podemos observar en la diapositiva que se está presentando, Transparencia Internacional todos los años publica, o muy a menudo publica, el índice de percepción de la corrupción. Aquí estamos viendo en América el índice, o sea, el mapa de la corrupción de América Latina en el año 2017. Pero si vamos a la próxima, vamos a ver el actual mapa mundial de la percepción de la corrupción. Y ahí vemos, desgraciadamente, los países que están marcados en rojo. Según Transparencia Internacional, los países marcados en rojo son los que son más, se los percibe como más corruptos, mientras que los que están más claros son los que se los percibe menos corruptos. Vemos también, y la escala que ellos utilizan es los que de 0 a 100. Los que están cerca de 0 son los menos corruptos y los que están cerca de 100 son los más corruptos. Aquí vemos, veíamos que los países que están más claros son los nórdicos y en Latinoamérica, Uruguay y Chile son percibidos como los menos corruptos. Ahora estamos viendo una diapositiva en las cuales nos centramos, que son tomadas de la OCDE, y que la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿verdad? Y nos muestra cómo las empresas o el sector público han descubierto estos hechos. En el gráfico 3, que está a la izquierda, vemos que cómo las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes tuvieron conocimiento de estos cohechos internacionales. El 31% es por denuncia voluntaria, el 13% por aplicación de las leyes, y así continúa, y vemos que un 29% es de denuncia desconocida. Y esto es porque existen líneas de denuncia a las cuales anónimamente se permite denunciar. Vamos al otro gráfico, el 4, que dice cómo es que las empresas se enteran, se dan cuenta de esta corrupción que existe, o de estos hechos que existen dentro de su organización. Y ahí nos dice que el 31% es gracias a la auditoría interna, el 28% a la auditoría de fraudes, el 17% es por denuncias y un 16% es desconocido, que es por precisamente también las líneas de denuncias que existen. Vamos a la próxima diapositiva y vemos que en qué lugares, en qué sectores es donde más se producen los motivos de soborno, por ejemplo. Y el primer gráfico que tenemos es que casi 2/3 de los hechos de cohechos internacionales ocurren. El 19% en minería, el 15% en construcción, el otro 15% en transporte y almacenaje y el 10% en información y comunicación. Esos sectores ocupan el 59% de los hechos.
¿Y cuáles son los motivos del soborno? Vamos a la próxima diapositiva. El 57% es en adquisiciones en el sector público, el 12% en liberación de trámites, y el 7% otro tratamiento de preferencias. O sea, que la mayor percepción de la corrupción se produce en el sector, en las compras del sector público. Vamos a la próxima diapositiva. En este contexto, entonces, aparece una forma sistemática de luchar contra estos flagelos, y es lo que denominamos compliance. También las organizaciones hace mucho tiempo ya, unos 20 años seguramente, comenzaron a adoptar otras formas de hacer negocios a partir de la publicación de los 10 principios del Pacto Global, en donde el 10º es precisamente la lucha contra la corrupción. Se comenzó a practicar en esos momentos lo que se denominó responsabilidad social empresaria, responsabilidad social corporativa de las organizaciones, etcétera, en donde las empresas buscaban una nueva forma de hacer negocio que sea más ética, es más integral. No son conceptos aislados de lo que es compliance, de lo que es responsabilidad social, sino que conforman todo una integralidad. ¿Y dónde aplicamos el compliance y también la responsabilidad social? En el sector privado, en el sector público también. Y dentro de estos sectores, ¿en qué sectores precisamente? No es en sectores específicos, sino que es en toda la organización, es transversal a la misma. Y no solo respecto de las normas se aplica el compliance, sino también de los compromisos asumidos. Vamos a la próxima. En cuanto a la normativa que el compliance verifica, que su cumplimiento, están las leyes de cada país, los convenios internacionales que deben ser suscriptos y ratificados por los países que adhieren a ellos, la normativa del Gafi, lavado de activos, lucha contra el terrorismo, lucha contra la corrupción. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, las convenciones internacionales son muchas, yo aquí les dejo en la diapositiva algunas. Este es un tema que es especialización de la doctora María Clara, así que seguramente van a hablar cuando hablen del Gafi, así que lo dejo solamente presentado. Vamos a la próxima. Bueno, una de las convenciones importantes es la de combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, que seguramente también van a hablar sobre ello. No me voy a extender en eso para darle más lugar a las otras diapositivas. Vamos a la próxima. Hablábamos de compromisos asumidos. Bueno, los compromisos asumidos, ¿cuáles pueden ser? Cada organización, sea pública o sea privada, acostumbran actualmente a elaborar códigos de ética, códigos de conducta, programas de responsabilidad social. Bueno, todos ellos son compromisos asumidos por la empresa porque los tienen que explicitar. No es que solamente lo dejan en una reunión de directorio y nada más, sino que lo explicitan y lo comunican. Entonces, dentro del compliance también se integra esta observación, o sea que si una organización dice que lo va a hacer, pues que lo cumpla, ¿verdad? Y entre los compromisos que se pueden asumir son precisamente la adopción o establecer que van a adoptar los 10 principios del Pacto Global, que van a reportar memoria de sustentabilidad o sostenibilidad a través de cualquiera de los elementos que existen. El más conocido es el Global Reporting Initiative, que van a adherir, por supuesto, a la lucha por el cambio climático. Bien, todo esto lo tienen que cumplir. Vamos a la próxima. Más modernamente, lo que se ha originado en el año 2015 y que se está difundiendo muchísimo entre las organizaciones, tanto públicas como privadas, es la adhesión a los objetivos del desarrollo sostenible, que también tienen que ser reportados y informados. Todo esto entonces dentro de lo que es los compromisos asumidos. Vamos a la próxima diapositiva. Ahí vemos esquemáticamente lo que es el compliance corporativo. Entonces, dentro del contexto de la organización tenemos la legislación, la normativa, los reglamentos, el buen gobierno, la ética y la transparencia.
Y ahí, en todos estos aspectos, se nos presentan riesgos y oportunidades. Y entonces, la labor del compliance es la identificación, la prevención, la gestión y establecer la capacidad de respuesta de la organización hacia los grupos de interés. Vamos a la próxima diapositiva. ¿Por qué establecer un programa de integralidad o de integridad o de compliance, como se lo puede llamar? Porque evita el riesgo de juicios y procesos penales, porque nos da facilidad de acceso al financiamiento público y privado, porque nos hace crecer en forma ordenada y estructurada, porque previene las operaciones ilícitas, identifica los niveles de autoridad y responsabilidad, nos otorga mayor transparencia interna y ante terceros, nos genera una mejor imagen institucional, nos obliga al cumplimiento regulatorio y normativo, nos da una mayor responsabilidad institucional y nos da una mejor competitividad en el mercado, y esto es principalmente, por supuesto, para las empresas privadas. Vamos a la próxima diapositiva. Antes de implementar un sistema de integridad, un compliance, tenemos que establecer unas cuantas cuestiones previas, y esto realmente es muy importante. Si lo vamos a establecer, tenemos que dotarlos de recursos, autoridad e independencia, para que no se convierta en un elemento accesorio dentro de la organización, y que se pueda garantizar que se cumple con el objetivo de no correr riesgo para la organización, tanto legal como éticamente, y que abarque íntegramente la organización, concientizar a todos y cada uno de los integrantes de la misma en la cultura del cumplimiento normativo. Vamos a la próxima. Hay algo muy importante que es la persona que se va a encargar de establecer y monitorear el programa de compliance. Y el programa de compliance en sí tiene las siguientes funciones: identificar los riesgos, analizar los cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a los directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas, y revisar periódicamente la actualización de esos procedimientos. Vamos a la próxima. Como decía, los programas de integridad tienen una figura central, y en esto vamos a poner mucha atención. Y es el oficial de cumplimiento o el compliance officer. ¿Cuáles son sus funciones? Diseñar y aplicar controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de las legislaciones y las normativas aplicables. Gestionar las auditorías e investigaciones sobre cumplimiento y normativas, o responder a las solicitudes de información de los organismos reguladores. Supervisar el cumplimiento de los códigos de conducta voluntarios y de las compañías. Como se ve, es una estructura global de lo que es la organización. Vamos a la próxima. ¿Cómo se implementa el programa? Bueno, antes de implementar el programa, cuando se contrata al oficial de cumplimiento, se debe tener en cuenta las características que debe precisamente tener el oficial de cumplimiento. Que sea una persona con nivel de formación acorde a la hora de desempeñar en el ámbito en el cual va a actuar. Generalmente son hombres y mujeres de la auditoría o de la abogacía, o sea, contadores y abogados. Que tenga capacidad de liderazgo y conformación de equipos de trabajo, además de trabajar en forma conjunta con otros sectores de la organización, tales como auditoría y control. El trabajo de compliance es absolutamente multidisciplinario. Tiene que trabajar con todo tipo de profesiones, dependiendo precisamente de la estructura de cada una de las organizaciones y su objeto. Y que sea un eficiente comunicador, para que pueda formar, comunicar y divulgar entre los empleados de la compañía y su entorno operativo, y también en los grupos de interés, la ética y comportamiento de la organización. Vamos a la próxima.
¿Qué elementos debemos reunir para que funcione eficientemente un compliance, un programa de integridad? Debemos tener un código de ética, integridad en las licitaciones, capacitación y entrenamiento, apoyo visible e inequívoco de la dirección, responsable interno. Tenemos que tener un responsable interno, línea de denuncias, protección de los denunciantes, obviamente, investigación interna, debida diligencia de terceros o socios, monitoreo y evaluación continua, exigencias reglamentarias, por supuesto, y evaluación de los riesgos. Vamos a la próxima. Sintéticamente, porque no es el objetivo, pero vamos a hablar algo del sector público. Generalmente se menciona que el sector público no tiene por qué establecer programas de compliance, porque precisamente es una entidad reguladora, entre una de sus funciones. Pero en realidad esto no es así. El sector público, por supuesto, dentro de sus funciones principales, es la de establecer reglamentaciones, leyes, normas, pero también cada una de sus organizaciones, sectores dentro de la administración pública, son organizaciones que también, como todos sabemos, están influidas por el flagelo de la corrupción. Por lo tanto, no se puede decir que no es necesario un sistema de integridad dentro del sector público. Yo diría que es casi obligatorio que sí lo tengan. Y así se está haciendo en muchos países. Vamos a la próxima. La mayoría de las leyes, los delitos que establece como punibles son el cohecho, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, la concusión, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados, y los balances e informes falsos. Y aquí tremendo problema para los contadores públicos, que deben estar muy capacitados en estos temas también. También ciertas leyes establecen atenuantes y que dicen que si la organización se autodenuncia, tienen un buen sistema de control y devuelven el beneficio obtenido por la corrupción, hasta se los puede eximir de la pena. Vamos a la próxima. Y aquí entonces comenzamos a hablar del rol de la mujer dentro de compliance. Lo que yo voy a hablar generalmente es una recopilación de lo que las encuestas dicen sobre estos temas. Generalmente la función de compliance del compliance officer es ocupada por mujeres. Son las que están a cargo del monitoreo y de los programas de integridad. Las mujeres observan mayor aversión al riesgo de violar normas y prácticas, por eso es que son muy buscadas para el puesto de compliance officer. Son menos propensas a tolerar conductas inapropiadas que están claramente reprobadas, y en un contexto adecuado, las mujeres observan una tendencia natural a evitar incumplimientos. ¿Por qué digo en un contexto adecuado? Porque cuando en lugares donde la corrupción es total, no habría tampoco chance para que la mujer se establezca como compliance officer, porque bueno, precisamente porque su entorno no le permite trabajar con integridad. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, si vamos a ver el resultado de varias encuestas sobre el rol de las mujeres en compliance, tenemos que una encuesta de KPMG reveló que a la hora de denunciar los hechos de corrupción, se les preguntó si lo harían ante un hombre o una mujer, y la respuesta fue que es lo mismo para ellos. Es lo mismo denunciar ante un hombre que ante una mujer, y esto es un avance también. También la encuesta determinó que las mujeres tenemos capacidad de soportar la presión de la alta dirección o del negocio para permitir malas praxis. O sea, si antes se decía que la mujer no era buen elemento para esta actividad porque es mucha la presión que se sufre, bueno, las encuestas demuestran que no es así. Tiene mayores iniciativas a liderar programas éticos y de integridad. Con la tecnología, muchas mujeres se han acercado mayormente al compliance. Las mujeres ven el riesgo de una manera diferente a los hombres. Según el estudio, las mujeres a menudo tienen gran capacidad para proporcionar un liderazgo reflexivo sobre todo lo que expresan los datos del riesgo. Y brindan desafíos creíbles una vez determinado el hecho de corrupción a la gente que trabaja con ellas,
se les establece una forma de trabajo en la que realmente todo el mundo tiene ganas de trabajar, porque el desafío lo muestran como muy interesante. Vamos a la próxima diapositiva. Compliance requiere de ética e integridad. A las mujeres se las percibe como más involucradas con estos valores. También que son muy buenas para planificar, por empatía, por una visión holística de la organización, por la sensibilidad al momento de descubrir los hechos de corrupción y la forma de tratarlos. En Argentina, por ejemplo, y en el mundo creo que también, las organizaciones dedicadas a compliance son lideradas por mujeres. También a las mujeres se las percibe como más honestas. Vamos a la próxima. Tampoco condonan la corrupción con facilidad. En los países en donde las mujeres son electas en los gobiernos, están más presentes en posiciones que están más presentes en las funciones públicas, es menor, se percibe menor la corrupción. La unidad U4, que es anticorrupción de Noruega, llegó a las siguientes conclusiones respecto de un estudio que hicieron sobre el tema. Una mayor representación de mujeres en cargos electos puede reducir la corrupción, tanto menor como mayor. Las mujeres en cargos electos reducen la corrupción porque son reacias al riesgo y porque tienen una agenda política diferente, y además se preocupan mucho por su reputación y su futuro político. Las mujeres en cargos electos reducen la corrupción menor en sus esfuerzos por mejorar la prestación de servicios públicos, y también reducen la tasa de soborno por servicios públicos, y los donantes pueden promover la representación de la mujer y reducir la corrupción apoyando las agendas anticorrupción que ellas establecen. Vamos a la próxima. En muchos casos, la corrupción causa muertes, pobreza, destruye la calidad de vida. América Latina, y puedo decir que mi país, lamentablemente hemos tenido hechos muy, muy fuertes respecto de las consecuencias de una corrupción generalizada en muchos casos. Es por ello que cada cual desde su profesión, organización, cargo público o político debe realizar todo lo necesario a través de la implementación de programas de integridad para tratar de erradicar la corrupción. Les agradezco mucho la atención prestada. Muchísimas gracias. Qué amable, doctora Laura Graciela Sifonte, que nos ha impartido la ponencia Liderazgo de las Mujeres en Compliance, Ética e Integridad en la Lucha contra la Corrupción. Muchos comentarios en lo que es Webex, la plataforma Webex, comunicar a todos los amigos que nos acompañan en Webex, casi 1000 participantes, bueno, más los que se sumen en redes sociales, que hay una interfaz de conectividad, por eso la presentación no logra apreciarse de modo correcto. Sin embargo, vayan anotando sus correos, o bien más adelante se les hará saber cómo pueden llegar o acceder a estas presentaciones. Doctora, la verdad que sus aportes muy finos. Bueno, un dato muy curioso que causó algo de polémica aquí en lo que es la plataforma Webex, es que prácticamente una tercera parte de los casos en materia de seguimiento de la corrupción y las denuncias se obtiene a través de las denuncias. Y aquí había un debate, ¿verdad? De la integridad del denunciante, que no haya represalias, en fin, un marco realmente complicado y que sale del contexto meramente profesional, o como es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cualquier organización, decir de que no se va a cubrir al ciudadano. Solo lo comento porque suscitó algo de polémica. Pero nos comenta Tomín Pérez, el compliance en México no es obligatorio, depende de cada organización su implementación. Fíjese, desde el 2015, la Asociación Española de Normalización ha emitido una serie de normas UNE, ¿no? En 2015, 19.600 el compliance como gestión de riesgo, 2017 la norma 19.601 el compliance penal, y la última en materia de compliance, el compliance tributario, en 2019, 19.602 es la UNE. La pregunta es, ¿existe algún marco internacional que obligue la aplicación de estas UNE o permita en su defecto una adopción como una mejor práctica de negocios al interior de los países? Y segundo, de ser así,
¿cuál es el grado de esfuerzo que deben realizar las MIPYMES, que en términos redondos en LATAM, en América Latina, es el 98% por ser conservadores, ¿verdad?, de las unidades económicas empresariales, para que ellas adecúen sus procesos a esos estándares internacionales? Respecto a tu primer pregunta, no existe una obligatoriedad. No existe obligatoriedad, como si tampoco existe obligatoriedad respecto a la responsabilidad social. Excepto en la Unión Europea, que es obligatorio, por ejemplo, mostrar, además de los balances financieros, y es obligatoria la información no financiera para entidades que tienen más de 300 empleados. Supongo que dentro de lo que es la responsabilidad social y compliance forma parte de la responsabilidad social o viceversa, la responsabilidad social forma parte de compliance, yo no diría que obligatorio y a nadie se lo obliga, pero sí es conveniente y muchas empresas lo están viendo desde ese punto de vista. Entonces la obligatoriedad no existe, pero sí existe el compromiso de trabajar lo más éticamente posible. Sí. En el comentario, doctora, permítame hacerle mención que en México acabamos de celebrar, ya finalmente, bueno, pues acaba ya de entrar en vigor lo que es el TEMEC, que es el tratado con América del Norte en materia comercial, y que hay un apartado específicamente de corrupción que finalmente fue retomado del anterior, pero ahorita obliga a las empresas que estén en este marco a tener sistemas de calidad, dijéramos, en esta medida anticorrupción, para garantizar el buen desempeño. Si realmente no hay una obligatoriedad desde el punto de vista legal, sí lo hay desde el punto de vista comercial, sí como mejor práctica. Y desde el punto de vista fiscal hay que mencionarlo también, sí tenemos una necesidad, porque no hay una obligación, bueno, no es obligatorio, pero sí es necesario, como usted lo comenta, porque pues, tenemos que demostrar lo que le digamos en México, la materialidad en alguna de las operaciones, ¿verdad? Así y la es. siguiente pregunta, doctora. Evidentemente un marco de compliance implica una gestión, un esfuerzo, no solo en tiempo, más aún en dinero. Si traducimos que las necesidades tradicionales de las MIPYMES es capacitación, financiamiento y publicidad para vender sus productos, evidentemente, ¿qué tanto encarece la gestión de una MIPYME, establecer un marco de compliance que no sé qué tan, si llega a ser robusto en algún momento, pero qué tanto se encarece o se complica la adopción de este marco de compliance en una MIPYME que tradicionalmente también están organizadas como empresas familiares? Sí, es un tema de recurrente cuestionamiento en el sentido de que, bueno, establecer una oficina, un lugar específico para compliance encarecería un poco la organización. Pero en realidad no es así, porque si se cuenta con auditoría interna, contadores públicos o abogados, no es que el oficial de cumplimiento tenga que hacer exclusivamente la actividad de oficial de cumplimiento, como sí en las grandes organizaciones, pero en las pequeñas todo ello se puede organizar en función a una auditoría interna o a la labor del contador público o del abogado. Por lo tanto, no se encarecería demasiado. Y ustedes saben también que las organizaciones pequeñas no son tan permeables a la corrupción porque son pequeños, se conocen todos y es muy difícil que el flagelo los afecte en forma muy grande. Lo que quería comentar respecto a la pregunta anterior es que existe una norma de la ISO, la 37.000 y 37.001 creo que es, que estandariza el tema de compliance y seguramente va a ser certificable, como casi todas las normas ISO. Y bueno, muchas compañías lo están aplicando. Esto sí encarecería bastante el procedimiento, porque bueno, todos sabemos que todas las gestiones de calidad y demás encarecen un poco, pero son convenientes desde el punto de vista comercial. Las pymes yo diría que no deberían preocuparse por el costo, sino más bien por la reputación que les pueda dar establecer un programa de cumplimiento. Pues bien, doctora, muchas cosas de qué hablar, pero por cuestiones de sus tiempos y los tiempos de todos, y para seguir con el programa en lo que nos ocupe en lo ordinario, vamos a darle la palabra a la contadora pública certificado Silvia Enríquez de Rivera. Ella es vicepresidente de Asuntos Internacionales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y le da su reconocimiento. Contadora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Néstor. Me siento realmente honrada en poder participar en este primer Congreso Internacional de Mujeres en el Combate a la Corrupción. Saludo a todos los que están hoy conectados, como bien dicen, con la oportunidad que nos da la tecnología de estar reunidos seguramente a nivel internacional, y agradecer la participación de la doctora Laura Graciela Ascifonte como representante de la IIC, aprovechar para mandarle un saludo a su presidente María Clara, deseándole una pronta recuperación, y desde luego decirle que su ponencia fue extraordinaria. Sin duda, la corrupción, como bien dice, es un fenómeno social que afecta a todos, provocando un daño enorme económicamente hablando, y nosotros como profesión, como contadores públicos, tenemos como primera instancia la responsabilidad de proteger el interés público. Y este es precisamente un fenómeno que afecta de manera considerable ese interés público. Por lo tanto, el combatirlo, y qué bueno escuchar que las características y cualidades de las mujeres nos permiten tener estas posiciones y hacer esta lucha frontal contra la corrupción. Desde luego la parte de la cultura que ya mencionaban, y ahora la parte de la ética y la integridad y el compliance son factores fundamentales. Así que agradecemos mucho su valiosa participación, y entregarle, como dicen, de manera virtual un reconocimiento que voy a permitir leer. Es una constancia que dice: el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC otorga la presente constancia a la doctora Laura Graciela Ascifonte por su participación como conferencista en el Congreso Internacional Mujeres en el Combate a la Corrupción y Lavado de Dinero en modalidad virtual. Firman la presidente Diamantina Perales, el vicepresidente de Práctica Externa Felipe Martínez Tiscareño y el vicepresidente del sector gubernamental Alejandro Álvarez González. Muchas gracias y qué bueno que se hagan este tipo de eventos. Felicito a los organizadores, a los ponentes. Muchas gracias a todos ustedes, fue un placer.